Hace algunos años, vivía en un pequeño pueblo perdido entre montañas, donde el tiempo parecía detenerse. Era un lugar hermoso, con prados verdes y un cielo limpio, pero también había algo que lo envolvía en un aire de misterio. La gente evitaba hablar de ello, pero todos parecían saberlo, algo pasaba en los alrededores del pueblo. Algo que no se podía explicar. Una tarde de septiembre, poco antes del anochecer, decidí aventurarme más allá del bosque que rodeaba el pueblo. Los ancianos advertían que no debíamos cruzar el arroyo, pero nunca decían por qué. Son supersticiones, pensé. Así que me puse mis botas, tomé una linterna y un cuchillo por si me topaba con algún animal, y crucé el agua sin mirar atrás. El bosque del otro lado era más oscuro, más denso. El aire tenía un olor a tierra húmeda, y el silencio era absoluto. Incluso los pájaros parecían evitar esa parte del bosque. Mientras caminaba, me percaté de algo extraño. Los árboles tenían marcas, como si alguien los hubiera tallado con figuras extrañas. Eran círculos entrelazados, triángulos y algo que parecían ojos. Intenté convencerme de que eran obra de algún bromista. Tras un rato, encontré un claro en el bosque. En el centro había una pequeña construcción de piedra, como una especie de altar. No parecía ser algo moderno. Estaba cubierto de musgo, y había velas apagadas alrededor. Aunque sentía un nudo en el estómago, algo en mí me empujaba a acercarme. Cuando llegué al altar, noté que había objetos extraños encima, un cuchillo oxidado, una cuerda vieja y algo que parecía ser un pedazo de tela manchado de algo oscuro. No sabía si era sangre o simplemente tierra, pero el olor era insoportable. Entonces, lo escuché. Un crujido. Como si alguien estuviera pisando hojas secas. Giré rápidamente, enfocando mi linterna, pero no había nada. El bosque seguía igual de silencioso. Intenté calmarme, pensando que tal vez era un animal. Pero entonces lo sentí, una respiración lenta y profunda, justo detrás de mí. Corrí. No miré atrás. Sentía mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. Las ramas me golpeaban la cara, y apenas podía ver por dónde iba. Solo quería cruzar el arroyo y regresar al pueblo. Cuando finalmente llegué al agua, me detuve un momento para recuperar el aliento. Pensé que ya estaba a salvo, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, un murmullo. Era suave, casi imperceptible, pero estaba claro que no era el viento. Venía del otro lado del arroyo. No entendía las palabras, pero la voz sonaba extraña, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo o simplemente susurrando algo incoherente. Decidí no esperar para averiguar qué era y crucé el arroyo de un salto. Mientras corría hacia el pueblo, vi algo por el rabillo del ojo, una sombra alta, demasiado alta para ser una persona, que se movía entre los árboles. No la miré directamente, no quería saber qué era. Solo corrí hasta que las luces del pueblo estuvieron a la vista. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Mi abuela, que vivía conmigo, notó que algo estaba mal. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera y dijera que solo era mi imaginación. Pero no lo hizo. Su rostro se puso serio, y después de un momento de silencio, dijo: «Te advertí que no cruzaras el arroyo». Intenté preguntarle por qué, pero solo me dijo que era mejor no hablar de eso. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la sombra, con los murmullos, y con los árboles marcados. Pero lo peor fue que, al despertar, noté algo que me hizo querer salir corriendo de la casa. En la ventana de mi habitación, había una marca tallada. Un círculo con un ojo en el centro. No dormí el resto de la noche, y al amanecer, fui a ver a uno de los ancianos del pueblo, alguien que según decían, conocía las historias que nadie quería contar. Cuando le describí lo que había visto, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo, era lástima. «Has llamado su atención», dijo simplemente. «¿De quién? ¿De qué hablas?», pregunté, desesperado. El anciano suspiró y me contó una historia que había escuchado de su abuelo. Hace muchos años, en ese mismo bosque, vivía una comunidad que practicaba rituales oscuros.
Nadie sabía exactamente qué hacían, pero un día, todos desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, el bosque había quedado maldito. No les gusta que los molesten, dijo el anciano. Si cruzas el arroyo, es como si los estuvieras invitando a tu vida. Desde ese día, nunca volví a cruzar el arroyo. Pero tampoco volvió la paz. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, puedo escuchar los murmullos fuera de mi ventana. No entiendo las palabras, pero sé que son para mí. En un rincón olvidado de mi país, hay un lugar del que nadie quiere hablar, un llano infinito conocido como la Línea Roja. Los habitantes de los pueblos cercanos aseguran que es un lugar maldito, aunque no con palabras claras. Allá no hay nada que buscar, me decían. Pero yo, en mi terca juventud, quise comprobarlo. Soy hijo de campesinos y crecí rodeado de historias sobre la tierra, los ciclos de siembra, las lluvias caprichosas, y sí, también las advertencias sobre ciertos sitios donde era mejor no ir. La Línea Roja era uno de esos lugares. El nombre venía, según contaban, de un sendero estrecho donde la tierra tenía un tono rojizo y seco, como si estuviera manchada de sangre antigua. Nadie recordaba el origen de esa peculiaridad, pero todos coincidían en que la sensación al acercarse era sofocante, como si el aire se volviera pesado. Un día, al terminar una jornada en el campo, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Con mi mochila y un machete, salí temprano para explorar esa tierra que tanto evitaban. La idea de desmentir una leyenda y demostrar que no había nada allí me entusiasmaba. Al principio, todo era normal, campos de maíz, arroyos serenos y el sol de la mañana acariciando mi piel. Pero conforme me acercaba al llano, el paisaje cambió. El pasto desapareció, dejando al descubierto una extensión de tierra desnuda y agrietada. El tono rojizo no era uniforme, sino que parecía formar patrones, como ríos secos que se entrelazaban. Había algo inquietante en la simetría, como si no fuera obra de la naturaleza. Mientras avanzaba, noté que el silencio se apoderaba del lugar. Ya no había insectos ni aves, solo el crujido de mis botas sobre la tierra. Llegué al sendero que daba nombre al lugar, y lo que vi me detuvo en seco. A lo largo del camino había objetos extraños, pedazos de cerámica rota, monedas antiguas y pequeños huesos quemados. Parecía una colección de ofrendas abandonadas, aunque no había señales de tumbas o altares. Me agaché para examinar una moneda y noté algo curioso. Tenía un grabado que nunca había visto, una figura humanoide con extremidades alargadas y un rostro sin ojos. El aire comenzó a cambiar. Una brisa helada sopló desde el horizonte, y el cielo, que hasta entonces había estado despejado, se tornó gris. Sentí un hormigueo en la piel, como si el lugar me rechazara. Pero en lugar de regresar, seguí adelante, incapaz de ignorar el impulso de descubrir que había más allá. El sendero me llevó a un montículo donde la tierra se abría en un cráter poco profundo. En el centro había un objeto que no lograba identificar a la distancia. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un tronco retorcido, negro como el carbón, con ramas que parecían manos alzadas al cielo. Lo más extraño era que el tronco emanaba un calor leve, como si estuviera vivo. Me quedé inmóvil, observando, hasta que noté algo más, marcas en la tierra alrededor del tronco. Eran huellas humanas, pero demasiado grandes para ser normales, y tenían un detalle perturbador: solo había 4 dedos, largos y delgados, terminados en lo que parecían ser garras. Fue entonces cuando el instinto de supervivencia se activó. Retrocedí lentamente, sin quitar la vista del tronco. Pero al dar un paso atrás, mi pie chocó con algo. Me giré y vi una figura de pie a pocos metros de mí. Era alta, más de 2 metros, y estaba cubierta por una especie de manto oscuro que ondeaba pese a la falta de viento. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar sus ojos. Pero podía sentir que me miraba. Sentí un nudo en la garganta y un sudor frío recorrió mi espalda. La figura no se movió ni emitió sonido alguno. Solo se quedó allí, inmóvil, como si esperara algo. Reuní todo el valor que me quedaba y corrí. No miré atrás, pero el sonido de pasos ligeros me siguió durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente llegué al límite del llano,
el sonido cesó. Me detuve para recuperar el aliento y miré atrás. La figura había desaparecido, pero el tronco negro seguía allí, como un faro macabro. Regresé al pueblo y juré no volver a mencionar lo que vi. Sin embargo, desde ese día, algo cambió. A veces, al anochecer, siento que algo me observa desde el borde del campo. No importa cuánto tiempo pase, la línea roja sigue llamándome en mis sueños, susurrando palabras que no entiendo. En un pequeño pueblo perdido entre montañas y niebla, al que el mundo parecía haber olvidado, se contaba una historia que nadie quería recordar. Los ancianos evitaban hablar de ella, los niños eran advertidos de no mencionar su nombre, y los viajeros que llegaban por error a aquellas tierras se iban sin hacer preguntas. Pero yo no. Yo fui quien decidió quedarse. Todo comenzó con un simple anuncio: se busca maestro para escuela rural. Se ofrece vivienda y salario modesto. Después de años buscando un cambio en mi vida, aquello me pareció perfecto. La escuela era un edificio sencillo, apenas una habitación con bancos de madera desgastados y una pizarra vieja. Mis alumnos eran pocos, apenas 7 niños, todos con miradas profundas que parecían esconder algo. La casa donde me alojaron estaba al final del pueblo, cerca del bosque. Era pequeña, con paredes de adobe y techo de tejas rotas. Tenía una chimenea que nunca lograba calentar del todo el ambiente y una ventana que daba directamente al sendero que conducía a las montañas. Fue justo en esa ventana donde vi por primera vez algo que no debería haber visto. Era de noche, y el silencio del pueblo era tan absoluto que podías oír el crujir de las hojas bajo el viento. Mientras preparaba mis lecciones, un movimiento en el sendero atrajo mi atención. Una figura alta y delgada caminaba lentamente hacia el bosque. No llevaba linterna ni antorcha, solo avanzaba como si la oscuridad no fuera un obstáculo. Me quedé mirando hasta que desapareció entre los árboles. Al día siguiente, mencioné lo que había visto a Tomás, uno de mis alumnos más callados. Su rostro empalideció, y sus manos comenzaron a temblar. No debe mirar hacia el bosque, maestro, dijo con voz temblorosa. Y si ve algo, no lo siga. Quise preguntar más, pero Tomás cerró los labios con fuerza. El resto del día transcurrió en una extraña tensión. Los niños parecían distraídos, como si escucharan algo que yo no podía oír. Esa noche, el silencio del pueblo fue interrumpido por un sonido que me hizo estremecer. Era un silbido, largo y agudo, que venía del bosque. Me acerqué a la ventana, pero esta vez no vi nada. Sin embargo, el silbido continuó, acompañado por lo que parecían ser pasos que rodeaban mi casa. Intenté convencerme de que era el viento, o quizás un animal. Pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba en silencio. Nadie salió de sus casas, ni siquiera los niños vinieron a la escuela. Decidí ir a buscar respuestas. Caminé hasta la tienda del señor Ramiro, el hombre más viejo del pueblo. Cuando le pregunté por los sonidos de la noche, su expresión se endureció. Hay cosas que es mejor no saber, maestro, dijo sin mirarme a los ojos. Este pueblo guarda secretos que no deben ser contados. Pero yo necesito entender qué está pasando. Anoche alguien o algo estuvo afuera de mi casa. Ramiro me miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en mí. Hace muchos años, comenzó a decir, este pueblo hizo un pacto. Era un tiempo de hambre y enfermedad, y el bosque ofrecía una solución. Pero todo tiene un precio. Antes de que pudiera pedirle más explicaciones, Ramiro cerró la tienda y me dejó allí, con más preguntas que respuestas. Esa noche, el silbido volvió. Esta vez era más cercano, más insistente. Me armé de valor y salí al porche con una linterna. Al iluminar el sendero, vi algo que me paralizó. Eran huellas, pero no de un humano ni de un animal conocido. Eran largas, con dedos delgados que terminaban en puntas afiladas. Las seguí con la vista hasta que desaparecían en la entrada del bosque. Contra todo instinto, decidí seguirlas. El aire en el bosque era pesado, y la oscuridad parecía envolverme.
El silbido guió mis pasos, cada vez más profundo, hasta que llegué a un claro iluminado por la luna. En el centro había un altar de piedra cubierto de marcas extrañas y velas apagadas. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y allí estaba. No era humano, pero tampoco un animal. Su cuerpo era alto y delgado, su piel oscura como la noche, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. No hizo ademán de atacarme, pero el miedo que sentí fue suficiente para hacerme retroceder. De repente, una voz susurró en mi mente. ¿Por qué has venido? Este no es tu lugar. No recuerdo cómo logré salir del bosque. Lo siguiente que supe fue que amanecía, y yo estaba tirado frente a la puerta de mi casa. Mis cosas estaban empacadas, como si alguien supiera que me iría. No necesité más señales. Dejé el pueblo ese mismo día y nunca miré atrás. Ahora, años después, cuando pienso en aquel lugar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca entendí del todo qué vi o qué escuché. Pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Era una tarde cualquiera cuando llegué al pueblo de San Jacinto. No era un lugar que apareciera en los mapas modernos, ni siquiera Google parecía saber de su existencia. Me había desviado de mi ruta original por una mezcla de curiosidad y una señal de tráfico oxidada que prometía la mejor comida casera a solo 10 kilómetros. Cuando llegué, la promesa de comida fue lo último que ocupó mi mente. El pueblo era pequeño, con apenas unas pocas casas desperdigadas y un silencio que no se sentía natural. Era como si el tiempo se hubiese detenido, pero no en el sentido nostálgico. Había algo opresivo en el aire, algo que hacía que mi piel se erizara sin razón aparente. Estacioné mi auto frente a lo que parecía ser una tienda general. Las ventanas estaban cubiertas por una capa de polvo tan gruesa que apenas podía ver el interior. Entré, esperando encontrar a alguien que pudiera indicarme dónde comer o al menos cómo regresar a la carretera principal. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, su rostro lleno de arrugas y su mirada fija en mí como si ya supiera que yo iba a entrar. ¿Eres de por aquí?, preguntó con una voz tan grave que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Negué con la cabeza y le expliqué que estaba de paso, buscando un lugar para comer algo antes de seguir mi camino. El hombre se quedó en silencio por unos momentos, luego asintió lentamente. ¿Has escuchado del Camino de los Olvidados?, preguntó de repente. El nombre no me sonaba en absoluto, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío. Me encogí de hombros y él continuó. Es una ruta vieja, mucho antes de que existieran las carreteras. Une este pueblo con otros más al sur. Pero nadie la toma ya. Y con buena razón, hizo una pausa, como si esperara que le pidiera que siguiera hablando. ¿Por qué nadie la usa?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Dicen que los que la toman, desaparecen. No los encuentras ni vivos ni muertos. Solo desaparecen. Intenté reír, pero la expresión del hombre me detuvo. Había algo en su mirada, una mezcla de advertencia y temor, que me hizo dudar de mi incredulidad inicial. Me dio instrucciones para llegar a un pequeño restaurante al otro lado del pueblo y, antes de que pudiera preguntarle algo más, se giró y desapareció por una puerta trasera. Salí de la tienda con una sensación extraña en el pecho y me dirigí hacia el restaurante. La comida estaba buena, pero el ambiente seguía siendo igual de inquietante. Los pocos habitantes que vi me miraban como si yo fuera una intrusión, un recordatorio de algo que preferirían olvidar. Terminado el almuerzo, decidí volver a la carretera principal lo antes posible. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Tomé el mismo camino por el que había llegado, o al menos eso pensé. Conduje durante lo que parecieron horas, pero no había ni rastro de la carretera principal. En su lugar, el camino se volvió más angosto, rodeado de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Era como si el bosque se cerrara a mi alrededor. Mi GPS no funcionaba. Mi teléfono no tenía señal. Y, para colmo, el tanque de gasolina estaba peligrosamente cerca de vaciarse. Detuve el auto para intentar orientarme. Fue entonces cuando vi algo que no debería estar ahí.
Un cartel oxidado junto al camino. Decía, Camino de los Olvidados. El corazón me dio un vuelco. Intenté dar la vuelta, pero el camino era demasiado estrecho. No me quedó más remedio que seguir adelante, esperando encontrar una salida. La carretera se volvió más y más extraña. Los árboles parecían moverse cuando no miraba directamente, y los sonidos del bosque eran inquietantes, pasos, susurros, crujidos. Y entonces lo vi. Una figura en la distancia, de pie en medio del camino. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba inmóvil, como una estatua, con la cabeza ladeada como si me estudiara. Encendí las luces altas del auto, pero eso no pareció afectarle. Me acerqué lentamente, con el corazón martilleando en el pecho. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre dio un paso hacia mi auto. Pude ver su rostro, y desearía no haberlo hecho. No era humano. Sus ojos eran demasiado grandes, su sonrisa demasiado amplia, y su piel tenía una textura que no podía describir. Intenté retroceder, pero el auto no arrancó. Estaba atrapado. La figura se acercó al capó y se inclinó hacia el parabrisas. Podía sentir su respiración, aunque no parecía tener pulmones. Cerré los ojos, esperando que todo terminara. Y entonces, todo se quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en el pueblo, estacionado frente a la tienda general. El hombre mayor estaba allí, mirándome desde la ventana. Salí del auto tambaleándome y me acerqué a él. «Te lo advertí», dijo, su voz grave pero tranquila. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Miré hacia atrás, hacia el camino por el que había llegado. No había nada. Solo un campo vacío. Nunca volví a encontrar ese pueblo. Ni en mapas, ni en recuerdos claros. Pero cada vez que conduzco por una carretera solitaria, reviso 2 veces las señales, asegurándome de que no digan Camino de los Olvidados. Hace algunos años, mientras viajaba por los polvorientos caminos de la sierra, me encontré con un pequeño pueblo llamado Las Cruces. No estaba en mi mapa ni en los registros del GPS. Parecía un lugar olvidado por el tiempo, pero mi curiosidad pudo más que mi prudencia. El sol se ocultaba entre las montañas cuando llegué. Las calles estaban vacías, y un silencio espeso flotaba en el aire. Me detuve frente a una vieja tienda de abarrotes. Un hombre de avanzada edad, encorvado y con un sombrero de paja, estaba sentado en un banco afuera. Al bajar del auto, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Forastero, ¿necesita algo?», preguntó con una voz ráspida. Le pregunté si había un lugar donde pasar la noche. Me dirigió hacia una posada al final de la calle principal, una estructura antigua de madera que parecía tambalearse con el viento. «No salga después del toque de queda», me advirtió antes de que me fuera. Esa frase me quedó rondando en la cabeza. ¿Toque de queda? ¿Qué tipo de pueblo seguía teniendo esas reglas? La posada era atendida por una mujer mayor que apenas hablaba. Me entregó una llave y me indicó mi habitación. El cuarto era sencillo, con muebles desgastados y una ventana que daba a la plaza central. Mientras deshacía mi equipaje, noté que todos los negocios cerraban sus puertas. Eran apenas las 7 de la tarde, pero las calles quedaban desiertas. La campana de la iglesia resonó 3 veces, un sonido bajo y solemne que se perdió en la quietud del lugar. Desde mi ventana, vi a los pocos habitantes caminar rápidamente hacia sus casas. Algo no estaba bien. Cené en la habitación con la comida que traía en mi mochila. Intenté concentrarme en mi lectura, pero un ruido me interrumpió. Era un crujido lento y constante, como si algo pesado caminara sobre la madera del pasillo. Abrí la puerta, pero no había nadie. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una bombilla parpadeante. Cerré con llave y traté de dormir, pero el sonido continuaba. Venía de todas partes, el techo, el piso, las paredes. Como si el edificio estuviera vivo, respirando, acechando. Cuando al fin logré dormir, soñé con los pobladores. Estaban en la plaza, formando un círculo alrededor de algo que no podía ver.
cantaban en un idioma que no reconocía. Al despertar, me sentía agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Decidí marcharme esa mañana. Algo en ese lugar no me dejaba tranquilo. Pero al intentar encender mi auto, el motor no respondía. Caminé hacia la tienda de abarrotes para buscar ayuda, pero estaba cerrada. De hecho, todo el pueblo parecía estar desierto. La campana de la iglesia volvió a sonar, esta vez con un ritmo distinto, como una advertencia. Me di cuenta de que no estaba solo. Desde los callejones, sentía miradas. Oía pasos que se detenían cuando volteaba. Decidí buscar al anciano que había conocido el día anterior. Lo encontré en la iglesia, rezando frente a un altar lleno de velas y extraños símbolos. Cuando le pregunté qué estaba pasando, simplemente dijo: ellos eligen, siempre eligen. ¿Quiénes? Pregunté, pero no obtuve respuesta. Esa noche, no pude evitar salir. Algo en mi interior me empujaba. Caminé hacia la plaza, donde había visto a los pobladores en mi sueño. Había velas encendidas, formando un círculo. En el centro, una figura cubierta con un manto oscuro se alzaba. Sentí que mis piernas se congelaban. Entonces lo vi. No era humano. Sus extremidades eran largas y deformes, y sus ojos eran dos pozos negros que absorbían la luz. El sonido de la campana se volvió ensordecedor. Intenté correr, pero los habitantes salieron de las sombras, bloqueando mi camino. Todos tenían la misma expresión vacía, como si sus cuerpos estuvieran vacíos por dentro. Desperté en mi auto, a varios kilómetros del pueblo. No recordaba cómo había llegado allí. El tanque de gasolina estaba lleno, aunque juraría que estaba casi vacío la última vez que lo revisé. Al mirar el retrovisor, vi una figura de pie en la distancia, observándome. Nunca volví a encontrar las cruces en el mapa, ni tampoco supe qué fue lo que ocurrió realmente. Pero cada noche, cuando el silencio se hace demasiado pesado, puedo oír ese sonido de la campana. Y sé que, de alguna forma, ellos me están buscando. Si hay algo que aprendí viviendo en pueblos rurales es que la tierra tiene memoria. Los campos, los ríos, las montañas, todos guardan secretos. Crecí en un pequeño caserío escondido entre cerros y matorrales, donde los días eran largos y las noches, infinitas. La historia que voy a contarles es real, aunque muchos prefieran no creerla. Para algunos, es más fácil cerrar los ojos que enfrentar lo que no entienden. Tenía 15 años cuando todo comenzó. Ese verano, mi padre me encomendó ayudar a don Jacinto, un anciano que vivía solo en una vieja finca a unos kilómetros del pueblo. El camino era polvoriento y serpenteaba entre campos de cultivo y bosques que parecían no tener fin. Don Jacinto era un hombre callado, de pocas palabras, pero su mirada lo decía todo. Tenía esos ojos que te hacen sentir que saben más de lo que cuentan. El primer día que fui, me recibió con un gesto seco y me puso a limpiar el establo. Aquí se trabaja duro, muchacho. No hay espacio para flojos, dijo con voz rasposa. Pasaron las semanas y poco a poco fui ganándome su confianza. Me hablaba de la tierra, de las cosechas y de los animales. Pero había un tema que evitaba a toda costa, el pozo. En medio del patio de la finca había un viejo pozo de piedra, cubierto con una gruesa tapa de madera. No era común que los pozos estuvieran tapados, de hecho, era la única fuente de agua de la finca. Una tarde, no pude resistir la curiosidad y le pregunté por qué no lo usaba. Su expresión cambió al instante. Sus manos temblaron y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre. De ese pozo no se saca agua, ni se habla de él. Es mejor que lo olvides, muchacho, me dijo con un tono que no admitía preguntas. Pero yo no podía olvidarlo. Cada vez que pasaba cerca, sentía algo. Era como si el aire alrededor del pozo estuviera cargado, pesado, diferente. Una noche, el sonido de pasos me despertó. Pensé que era don Jacinto y, curioso, decidí asomarme por la ventana de mi habitación en la finca. Lo vi, de pie junto al pozo, murmurando algo que no pude entender. Tenía una linterna en una mano y una cuerda en la otra.
Me quedé congelado, observando cómo levantaba la tapa y arrojaba la cuerda al interior. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, fingí que nada había pasado. Sin embargo, mi curiosidad había crecido. Esa tarde, esperé a que don Jacinto se fuera al pueblo y, armado de valentía, o de estupidez, decidí investigar. Al acercarme al pozo, un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Quité la tapa con cuidado, tratando de no hacer ruido. Miré al interior y lo que vi me dejó sin aliento. El agua no reflejaba la luz del día. Era negra, como si absorbiera todo a su alrededor. Un olor fétido salía del pozo, tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Entonces lo escuché. Un murmullo, apenas perceptible, que venía de las profundidades. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era el viento, pero el sonido era claro, un susurro que repetía mi nombre. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y corrí hacia la casa. Esa noche no pude dormir. Los susurros seguían en mi cabeza, como un eco que no podía callar. A la mañana siguiente, don Jacinto me enfrentó. Sabía lo que había hecho. No sé cómo, pero lo sabía. Eres un idiota, muchacho. No entiendes lo que has hecho, dijo con rabia y miedo en su voz. Luego me contó la verdad. El pozo no era un simple pozo. Era un sello, una barrera para contener algo que no debía salir. Hace décadas, cuando la finca era joven, los campesinos comenzaron a desaparecer. Animales mutilados aparecían en los alrededores y el agua del pozo se volvió negra. Una noche, un grupo de hombres decidió sellarlo, usando rituales que aprendieron de un anciano del pueblo. Desde entonces, nadie se atrevía a destaparlo. Tú lo despertaste, me dijo, con los ojos llenos de desesperación. Esa noche, me obligó a quedarme despierto junto a él, vigilando el pozo. El murmullo se había convertido en un gruñido bajo, constante. Las horas pasaron lentamente, hasta que justo antes del amanecer, el sonido cesó. Don Jacinto me ordenó irme al pueblo y no volver. Me aseguró que se encargaría de todo, pero nunca más supe de él. Dicen que la finca quedó abandonada poco después y que nadie ha tenido el valor de acercarse. Ahora, cuando cierro los ojos, todavía escucho esos susurros. Y aunque trato de olvidarlo, sé que la tierra tiene memoria, y que hay cosas que nunca deberían ser despertadas. Desde que tengo memoria, siempre he sido una persona de ciudad. El ruido constante, las luces que nunca se apagan y el bullicio me daban una falsa sensación de seguridad. Por eso, cuando mi jefe me envió a cubrir un reportaje en un pequeño pueblo rural llamado La Quebrada, sentí un cosquilleo de inquietud. No era miedo, al menos no al principio, pero algo dentro de mí no estaba cómodo. La Quebrada no estaba en los mapas. Para llegar, me dieron instrucciones verbales y un dibujo rústico que parecía hecho por un niño. Sigue el camino de tierra hasta que veas una cerca de madera blanca, luego cruza el puente y sigue recto. No te detengas si alguien intenta hablarte en el camino. La advertencia me pareció extraña, pero no quise parecer paranoico. Llegué al anochecer. El pueblo era pequeño, con apenas unas 10 casas dispersas y una iglesia en ruinas en el centro. No había luz eléctrica ni señal de teléfono. Mi anfitrión, un hombre llamado Don Ramiro, me esperaba en el umbral de una vieja cabaña. Su rostro estaba surcado de arrugas y sus ojos tenían un brillo inquietante. ¿Listo para escuchar la historia del pueblo?, me dijo con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Me condujo al interior, donde una mesa de madera estaba cubierta con mapas antiguos y recortes de periódicos amarillentos. Don Ramiro me contó que La Quebrada había sido fundada hace más de 100 años por un grupo de mineros que buscaban oro en las montañas cercanas. Sin embargo, algo más había salido a la superficie junto con el mineral. Ellos lo llamaban el hambre, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. Me miró fijamente y continuó. Al principio, solo desaparecían los animales, gallinas, cabras, perros. Pero luego comenzaron a desaparecer niños. Sentí un escalofrío recorrerme la columna.
Los mineros pensaron que eran bandidos, siguió don Ramiro, así que formaron patrullas para buscar a los culpables. Una noche, encontraron a uno de los suyos, Pedro Vargas, agachado junto a un niño desaparecido. Estaba comiendo. Tragué saliva. Lo lincharon allí mismo, pero no sirvió de nada, continuó. Los ataques siguieron, y pronto se dieron cuenta de que el hambre no era Pedro ni ningún humano. Era algo más. Esa noche, mientras intentaba dormir en el desvencijado catre que me asignaron, escuché ruidos afuera. Al principio, parecían ramas golpeando la ventana, pero pronto se convirtieron en pasos. Me levanté y miré por la rendija de la puerta. Una figura delgada y encorvada caminaba lentamente por el camino de tierra. No podía ver su rostro, pero algo en su movimiento me heló la sangre. Era como si no caminara, sino que flotara ligeramente sobre el suelo. Por la mañana, le conté a don Ramiro lo que había visto. Se limitó a asentir. Aquí el hambre nunca se fue, dijo. Solo espera. Me sugirió que me marchara antes del atardecer, y le hice caso. Pero al salir del pueblo, algo hizo que mirara por el espejo retrovisor. A lo lejos, entre los árboles, pude distinguir varias figuras delgadas y encorvadas. Todas me observaban. Desde ese día, cada vez que estoy solo en casa, creo escuchar pasos afuera. No he vuelto a dormir tranquilo. Cuando era joven, trabajaba como veterinario en los pueblos rurales de Oaxaca. Recorría pequeños caseríos ayudando a los campesinos con el cuidado de sus animales. Me gustaba mi trabajo, era solitario, pero tranquilo. Al menos, hasta que llegué a Santa Lucía. Santa Lucía era un lugar apartado, perdido entre cerros. Sus habitantes eran pocos y reservados, y las casas parecían de otro tiempo. Me habían llamado porque algo raro estaba pasando con el ganado. Las vacas amanecían muertas, desangradas, con una herida extraña en el cuello. Al principio, lo atribuía a depredadores nocturnos, pero pronto me di cuenta de que esto era algo más. Llegué al pueblo al atardecer. La luz dorada del sol caía sobre los tejados de las casas y proyectaba sombras alargadas en el suelo. Don Mateo, el anciano que había enviado por mí, me esperaba en la entrada. Me saludó con una mirada seria y me guió hasta su casa. Allí, mientras cenábamos un caldo espeso, me contó lo que había sucedido. Esto no es obra de coyotes ni de jaguares, dijo, mirándome a los ojos. Esto es cosa del nahual. Me quedé callado. Conocía las historias del nahual, un ser que podía transformarse en animal para hacer el mal. Pero eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. ¿O no? Esa noche me alojé en la casa de don Mateo. Dormí en un catre junto a la ventana, pero apenas concilié el sueño. Afuera, los perros ladraban sin descanso. El viento susurraba entre los árboles y, de vez en cuando, me parecía escuchar un sonido extraño, como de algo grande moviéndose entre los matorrales. A la mañana siguiente, fui a revisar el ganado. Las heridas eran, efectivamente, inusuales, una sola mordida profunda, como si algo con colmillos enormes hubiera atacado a las vacas. Lo más inquietante era que no había huellas alrededor, ni de animal ni de humano. ¿Cómo podía ser eso posible? Don Mateo me insistió en que debía hablar con la curandera del pueblo, doña Juana. Ella vivía en una cabaña al pie del cerro, rodeada de hierbas y amuletos. Cuando le conté lo que había visto, me miró fijamente y dijo: «Tú no crees en estas cosas, un cuarto, ¿verdad? Pero el nahual existe, y está aquí. Se esconde entre nosotros». Le pedí que me explicara, pero solo me dio un amuleto hecho de espinas de huizache y me dijo que lo llevara conmigo. Esa noche, decidí quedarme despierto para vigilar el corral. Si era un depredador, lo atraparía; si era algo más, necesitaba verlo con mis propios ojos. Me escondí entre los árboles cercanos y esperé. La luna llena iluminaba el campo, proyectando sombras inquietantes. Todo estaba en silencio, excepto por el crujir ocasional de las ramas bajo el peso del viento. Pasaron horas, y empezaba a pensar que nada ocurriría, cuando lo vi. Una figura se movía entre los corrales.
Al principio, parecía un hombre, pero algo no cuadraba, sus movimientos eran demasiado rápidos, demasiado fluidos. De repente, cayó al suelo y su cuerpo comenzó a cambiar. Sus extremidades se alargaron, su piel se cubrió de un pelaje oscuro, y su rostro se transformó en el hocico de un lobo. Estaba paralizado del miedo. El nahual se acercó a una de las vacas y la atacó con una fuerza brutal. La pobre bestia ni siquiera tuvo tiempo de luchar. En ese momento, sin pensar, levanté mi rifle y disparé. El estruendo del disparo rompió el silencio de la noche, y el nahual giró hacia mí. Sus ojos brillaban con una furia inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia el bosque y desapareció entre los árboles. Al día siguiente, el pueblo estaba conmocionado. Algunos me creyeron, otros decían que estaba loco. Pero lo más extraño fue que don Mateo no apareció esa mañana. Lo buscaron por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Al entrar en su casa, encontré algo que me heló la sangre, un amuleto de espinas de huizache, igual al que doña Juana me había dado, colgando sobre su cama. Y en el suelo, unas huellas enormes que llevaban hacia el bosque. Nunca regresé a Santa Lucía. Dejé mi trabajo poco después y me mudé a la ciudad, lejos de esos lugares donde las leyendas parecen cobrar vida. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte, siento que algo me observa desde las sombras. Y recuerdo los ojos del nahual, brillando en la oscuridad. Cuando me preguntan por qué nunca regreso al pueblo donde nací, apenas sonrío y cambio de tema. No quiero mentir, pero tampoco quiero revivir esa noche. Aún siento como el viento frío me caló los huesos mientras corría, desesperado, por los caminos polvorientos de San Jacinto. San Jacinto no era más que una decena de casas dispersas, una pequeña iglesia de paredes descascaradas y una plaza central donde los niños jugaban al atardecer. Todo el mundo se conocía. Si alguien tosía en la madrugada, al día siguiente todo el pueblo lo sabía. Pero había algo que nadie mencionaba, algo que se susurraba apenas cuando el sol caía, el Camino Rojo. Era un sendero angosto que conectaba el pueblo con el viejo molino abandonado. En los mapas, no aparecía, y los ancianos evitaban siquiera mirarlo cuando pasaban cerca. No vayas por ahí, decían. Ese camino no es para nosotros. Yo, como buen joven curioso y terco, nunca entendí por qué tanta superstición. Una noche de verano, la más calurosa que recuerdo, decidí tomar un atajo para regresar a casa después de una fiesta en el pueblo vecino. Había bebido un poco, pero mi mente estaba clara. El Camino Rojo era la ruta más corta, y el calor sofocante hacía que la idea de caminar más tiempo fuera insoportable. Ignor las advertencias y me adentro las advertencias y me adentro /inversa U00E. Al principio, todo era silencio. No había grillos ni el croar de ranas que acompañaban siempre las noches en el campo. Solo mis pasos y mi respiración pesada rompían la quietud. La luna estaba alta, pero las sombras de los árboles se alargaban como si quisieran alcanzarme. Me esforzaba por mirar al frente, pero sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No sé cuánto tiempo caminé antes de notar algo extraño. El suelo estaba húmedo, como si hubiese llovido, aunque no había una nube en el cielo. Entonces vi las manchas. Eran pequeñas al principio, apenas perceptibles bajo la luz de la luna. Pero pronto se hicieron más grandes, más oscuras. Al principio creí que era barro, pero al agacharme me di cuenta de que era algo más denso, más viscoso. Algo que olía a hierro. Según avanzaba, las manchas se convertían en charcos. Y luego en huellas. Huellas que no parecían humanas. Eran demasiado grandes, con algo que parecían garras al final. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté convencerme de que eran las huellas de un animal perdido, quizá un perro. Me aferra esa idea mientras aceleraba el paso. Entonces lo oí. Un ruido sordo, como un golpe contra el suelo. Luego otro, y otro. Algo se movía entre los árboles, algo grande. Me detuve, intentando ubicar de dónde venía, pero el sonido se multiplicaba, rebotando entre los troncos.
parecía rodearme. Mi cuerpo entero temblaba y cada instinto me gritaba que corriera. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, algo cruzó el sendero frente a mí. No lo vi claramente, pero era rápido, demasiado rápido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que no estaba solo. Eché a correr, ignorando los latidos ensordecedores de mi corazón. No miré atrás. No podía. El camino pareció alargarse interminablemente. Las ramas de los árboles se extendían como manos intentando atraparme. Tropecé varias veces, pero no me detuve. Finalmente, vi la luz. La salida del camino rojo estaba a pocos metros, iluminada por la luna como una salvación divina. Con un último esfuerzo, llegué al final y caí de rodillas, jadeando. Al darme la vuelta, el sendero estaba desierto. Pero las huellas seguían allí, marcadas en la tierra. Algo me había seguido, algo que no pertenecía a este mundo. Nunca se lo conté a nadie, pero esa noche cambió algo en mí. Dejé San Jacinto poco después y nunca regresé. A veces, en mis sueños, oigo esos pasos otra vez, y despierto con el mismo terror que sentí esa noche. Ahora, cada vez que veo un camino oscuro, doy media vuelta. Porque aprendí que hay senderos que no fueron hechos para ser recorridos por los vivos. En los pueblos rurales, las historias extrañas siempre tienen un lugar reservado. Aquí, bajo un cielo salpicado de estrellas, las sombras parecen moverse con voluntad propia, y las cosas más simples esconden misterios que nadie puede explicar del todo. Esta es la historia de algo que me ocurrió hace 10 años, en un pequeño pueblo al que fui a trabajar como maestro temporal. Nunca he podido contarla sin estremecerme. El pueblo se llamaba San Clemente, un lugar apartado entre montañas, con apenas 100 habitantes. Allí, las noches eran silenciosas, salvo por el canto de los grillos y el lejano aullido de algún coyote. Había llegado en pleno verano, cuando el sol quemaba con fuerza, pero las noches traían un frío que calaba los huesos. La escuela donde enseñaba era una construcción antigua, con paredes de adobe y techos bajos. Apenas tenía lo necesario, un pizarrón, unos cuantos bancos y una mesa para el maestro. La gente del pueblo era amable, pero reservada. Siempre sentí que guardaban secretos. Había algo en sus miradas que me inquietaba, como si supieran algo que yo no. Me dieron una pequeña habitación en una casona abandonada cerca de la escuela. La casa estaba lejos de los últimos hogares del pueblo, justo al borde del bosque. No había luz eléctrica ni agua corriente, me alumbraba con velas y usaba un pozo para sacar agua. La primera noche, mientras me acomodaba, escuché un sonido que me puso la piel de gallina. Era un golpeteo rítmico, suave, pero constante, que venía del bosque. Abrí la ventana y miré hacia afuera, pero no vi nada. Lo atribuí a los árboles o a algún animal nocturno. Sin embargo, al día siguiente, los niños de la escuela me advirtieron: no salga al bosque de noche, maestro. Ahí camina algo que no es bueno. Me reí, pensando que era una broma de niños, pero sus rostros eran serios. Insistieron en que el bosque estaba manchado, como ellos decían. Cuando les pedí más detalles, se miraron entre ellos y cambiaron de tema. Con el paso de los días, empecé a notar que todos evitaban el bosque. Nadie cortaba leña allí ni se acercaba demasiado. Cuando pregunté a los adultos, me respondieron con evasivas, como si el tema fuera tabú. La curiosidad me quemaba por dentro. ¿Qué podía haber en ese bosque que causara tanto temor? Una noche, incapaz de resistir mi intriga, decidí salir a investigar. Llevaba una linterna y un cuchillo por si encontraba algún animal salvaje. Al cruzar el límite entre el pueblo y el bosque, sentí un cambio inmediato. El aire parecía más pesado, y los sonidos nocturnos desaparecieron por completo. Ni grillos ni aullidos, solo un silencio espeso que me llenó de inquietud. Avancé unos metros, y el golpeteo comenzó de nuevo. Era un sonido metálico, como si alguien golpeara un pedazo de hierro contra una piedra. Seguí el ruido, cada vez más intrigado, hasta que llegué a un claro. Allí había un viejo pozo, rodeado de hierba alta y piedras cubiertas de musgo.
El golpeteo venía de dentro del pozo. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior. No había agua, solo oscuridad. El sonido cesó de inmediato, como si lo que sea que estuviera allí supiera que lo había descubierto. Un escalofrío recorrió mi espalda y retrocedí instintivamente. Fue entonces cuando sentí que algo me observaba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. De pronto, el golpeteo regresó, esta vez más fuerte y rápido. El sonido era casi ensordecedor, como si alguien golpeara con furia desde el fondo del pozo. Mi linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, oí un susurro, suave pero claro. Fuera de aquí. No espere a averiguar más. Corrí de vuelta al pueblo con el corazón desbocado. Al día siguiente, intenté contar lo sucedido, pero la gente solo me miró con expresiones severas. Finalmente, una anciana me dijo: el pozo no está vacío, joven. Lo que vive allí no es humano. Desde ese día, nunca volví a acercarme al bosque. Cumplí mi contrato como maestro y me fui de San Clemente tan pronto como pude. Pero hasta hoy, en mis noches de insomnio, a veces cierro los ojos y puedo oírlo, ese golpeteo rítmico y el susurro que me advierte que nunca regrese.